A las 8:15 de la mañana, el agente Luke Carter entró en la clínica veterinaria llevando a su compañero canino, Rex, fuertemente sujeto en sus brazos, con las manos temblando y la respiración entrecortada. Rex, que en su día fue el pastor alemán más intrépido de la policía, el perro que había recibido balas destinadas a Luke, que salvó incontables vidas y que permaneció a su lado en cada tormenta, ahora yacía indefenso sobre la fría mesa de acero, su cuerpo temblando, sus fuerzas desvaneciéndose con cada respiración superficial. Cuando la veterinaria bajó la voz y susurró, «No hay nada más que podamos hacer». En ese instante, Luke sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El diagnóstico era definitivo. Insuficiencia orgánica terminal. Sin tratamiento, sin milagro, sin tiempo que perder. El departamento ya había firmado los documentos de eutanasia. Los agentes se reunieron en silencio, despidiéndose cada uno de Rex por última vez. Entonces sucedió algo. Algo que dejó a todos los presentes en la sala paralizados. De repente, Rex levantó sus patas temblorosas, las envolvió alrededor de los hombros de Luke y lo atrajo hacia sí en un abrazo desesperado y desgarrador. Las lágrimas corrían por el rostro del pastor alemán mientras temblaba, llorando, negándose a soltarse, como si le suplicara al oficial Luke que comprendiera algo. La habitación quedó en silencio. La veterinaria se quedó inmóvil, con la jeringa firme en la mano, preparándose para el momento que ningún cuidador quiere afrontar. La voz de Luke se quebró. «Está bien, amigo. Estoy aquí mismo». Y entonces, segundos antes de la inyección, el médico se inclinó repentinamente hacia él. Su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Algo andaba mal. Muy equivocado. Entonces la doctora vio algo tan extraño, tan imposible, que inmediatamente bajó la aguja y susurró, «Espere, detenga todo». Todos se quedaron paralizados. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a todos los presentes en la sala. Quédate con nosotros porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de empezar, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Y la verdad es que tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás mirando? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. El agente Luke Carter se había enfrentado a tiroteos, edificios en llamas y noches tan peligrosas que hacían temblar incluso a los agentes más experimentados, pero nada lo había conmocionado tanto como la llamada telefónica que recibió justo después del amanecer. Apenas había salido de su coche patrulla cuando su teléfono vibró. El identificador de llamadas le revolvió el estómago. Dr. Hayes, Clínica Veterinaria de Urgencias. Ella nunca llamaba a menos que fuera algo grave. Luke respondió, presintiendo ya lo peor. «Oficial Carter, tiene que venir ahora mismo», dijo el veterinario en voz baja. «Es Rex». Dio un giro inesperado durante la noche. «Estamos haciendo todo lo posible, pero deberías estar aquí». El mundo a su alrededor se detuvo. El ruido lejano del tráfico se fue desvaneciendo. La brisa matutina amainó. Por un instante, no pudo respirar. Rex no era solo su compañero canino. Era familia, hermano, protector y la única persona que lo acompañó en cada momento oscuro de su carrera. Luke no recordaba haberse subido al coche. No recordaba haber conducido a gran velocidad por las calles ni haberse saltado los semáforos en rojo. Lo único que recordaba era el latido palpitante en su pecho y el único pensamiento repetido. «Por favor, aguanta, amigo. Por favor, espere un momento». Al irrumpir por las puertas de la clínica, vio inmediatamente los rostros de dos agentes que lo esperaban en el pasillo. Tenían los ojos rojos. Se apartaron sin decir palabra. Ese silencio lo decía todo. Luke se obligó a seguir adelante, cada paso más pesado que el anterior. El olor antiséptico impregnaba el aire, mezclado con algo aún más asfixiante. Dolor. El Dr. Hayes lo recibió cerca de la sala de exploración. Empezó a tener dificultades para respirar, explicó ella con delicadeza. Sus constantes vitales descendieron rápidamente. Lo hemos estabilizado por ahora, pero Luke está muy débil. Está luchando, pero su cuerpo se está apagando. Luke tragó saliva con dificultad, sentía la garganta ardiendo. Necesito verlo. El veterinario abrió la puerta. Allí, tumbado sobre una suave manta, estaba Rex,
Su poderoso pastor alemán, antaño fuerte e imparable, ahora apenas capaz de levantar la cabeza. Su pecho se elevó levemente. Su pelaje se veía opaco. Sus ojos, normalmente agudos y alerta, estaban nublados por el cansancio. Pero cuando vio a Luke, algo se encendió en su interior. Reconocimiento, amor, lealtad. Todo lo que hacía que Rex fuera quien era. Luke se arrodilló a su lado. «Oye, chico», susurró con la voz quebrándose. Rex levantó débilmente la pata como si intentara alcanzarlo. Y en ese instante, Luke sintió el peso de cada recuerdo, de cada misión, de cada latido que habían sobrevivido juntos. Sabía que este era el comienzo de una despedida que nunca quiso afrontar. Luke se había preparado para lo peor, o al menos eso creía. Pero nada podría haberle preparado para lo frágil que parecía Rex de cerca. El otrora poderoso perro policía, que solía saltar vallas y arrastrar sospechosos que le doblaban en tamaño, ahora temblaba, apenas levantando la cabeza. Su respiración era superficial, cada inhalación sonaba como una lucha silenciosa, cada exhalación como un susurro que se desvanecía del perro que solía ser. El Dr. Hayes colocó suavemente una mano sobre el hombro de Luke. Sus funciones orgánicas disminuyeron significativamente de la noche a la mañana. Le hemos estado proporcionando oxígeno y medicamentos, pero su cuerpo no está respondiendo como debería. Tras dudar un momento, añadió, no sabemos cuánto tiempo le queda. El pecho de Luke se oprimió. Dijiste que ayer estaba mejor. Lo era, dijo ella en voz baja. Pero algo cambió de repente. No se trató de un declive lento. Fue rápido, casi como si su cuerpo estuviera luchando contra algo que no podemos ver. Otros dos oficiales, Sharp y Daniels, permanecieron de pie en silencio contra la pared del fondo. Habían servido con Rex durante años, viéndolo salvar vidas, proteger a los oficiales y correr riesgos que ningún ser humano podría haber corrido. Sharp se secó los ojos discretamente. Daniels mantuvo la cabeza baja, con la mandíbula apretada. Luke extendió la mano y acarició el pelaje de Rex. «Estoy aquí, amigo», susurró. «Estoy aquí mismo». Rex parpadeó lentamente, como si estuviera reuniendo la fuerza suficiente para reconocerlo. Sus orejas se crisparon al oír la voz de Luke, pero el resto de su cuerpo apenas reaccionó. El Dr. Hayes revisó el monitor que tenía al lado. Las constantes vitales eran inestables y el ritmo cardíaco fluctuaba de forma irregular. «Él sigue intentándolo», dijo ella. «Pero debemos prepararnos. Puede que su cuerpo no aguante mucho más». A Luke se le encogió el corazón. Una fría ola de realidad lo invadió. Siempre había creído que Rex era invencible. El perro había sobrevivido a ataques con cuchillo, disparos, noches gélidas, calor intenso y derrumbes de edificios, cosas que ningún perro común podría soportar. Pero esto era diferente. Esto era algo por lo que no podía luchar, Rex, algo de lo que no podía protegerlo. Mientras Luke seguía acariciando el pelaje de su compañero, Rex se movió repentinamente, dejando escapar un gemido débil y doloroso. Sus patas se crisparon ligeramente como si quisiera ponerse de pie, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Luke lo sujetó de inmediato, impidiendo que se desplomara. «Está bien», susurró Luke con voz temblorosa, «no te esfuerces demasiado». La habitación quedó sumida en un profundo silencio. Incluso las máquinas parecían más silenciosas, como si también contuvieran la respiración. Luke miró los ojos apagados de Rex y sintió un nudo en el estómago. Esto no solo fue peor de lo esperado. Este era el tipo de momento para el que ningún oficial estaba realmente preparado. Luke siempre se había enorgullecido de ser una persona serena. Los años de trabajo policial lo habían curtido, enseñándole a ocultar sus emociones tras una voz firme y una expresión tranquila. Pero ahora, de pie junto a Rex, observando cómo el pecho de su compañero subía y bajaba debilitado, esa compostura se hizo añicos como el cristal. Rex dejó escapar un gemido suave y quebrado, de esos que provienen de un profundo dolor, tanto físico como emocional. Le atravesó el corazón a Luke. Ya no podía quedarse quieto. Se dejó caer hasta quedar sentado en el suelo junto a la camilla de exploración, y luego atrajo suavemente la cabeza de Rex hacia su pecho. «Ven aquí, muchacho», susurró con voz temblorosa. «Déjame abrazarte».
Rex usó sus últimas fuerzas para girar su cuerpo hacia Luke, frotando su rostro contra el hombro de su oficial. Entonces, lentamente, tan lentamente que parecía doler, Rex levantó su pata delantera y la colocó alrededor del brazo de Luke. La habitación se quedó congelada. Sharp se tapó la boca. Daniel se dio la vuelta, con los hombros temblando mientras luchaba por contener las lágrimas. Incluso la doctora Hayes bajó la cabeza, secándose el rabillo del ojo. Rex no solo se estaba inclinando para darle un abrazo. Él estaba dando uno. Luke lo abrazó con más fuerza, escondiendo su rostro en el pelaje de Rex. «Eres mi compañera», susurró. «Mi mejor amigo. Me has salvado la vida incontables veces». Sus palabras se interrumpieron cuando un sollozo escapó de sus labios. «No estoy preparado para perderte». La respiración de Rex se entrecortó, su cuerpo temblaba contra el de Luke, pero no se apartó. Se acercó más a él como si intentara consolar a Luke, aunque era él quien se estaba muriendo. Luke sintió las lágrimas de Rex en su brazo. Gotas calientes y pesadas que se deslizaron sobre su manga. Los perros no deberían llorar así. Solo si sufrían un dolor insoportable o un miedo insoportable. Cada lágrima se sentía como una despedida. La doctora Hayes dio un paso al frente con la bandeja de inyecciones, con una expresión seria y conflictiva. Había visto docenas de casos de eutanasia, pero nunca un vínculo como este. Jamás un perro abrazó a su adiestrador con una claridad tan desesperada y desgarradora. «Luke», susurró ella suavemente. No levantó la vista. Él simplemente abrazó a Rex como si soltarlo significara perderlo para siempre. Los latidos del corazón de Rex resonaban débilmente contra el pecho de Luke. Irregular, desvaneciéndose, pero aún presente. Finalmente, Luke se apartó lo suficiente como para sostener el rostro de Rex entre sus manos. «Estoy aquí. Pase lo que pase, aquí estoy». Rex parpadeó lentamente, frotó su hocico contra la mejilla de su oficial una vez más, y toda la sala se preparó para el momento que nadie quería afrontar. Luke mantuvo las manos sobre el pelaje de Rex, buscando consuelo en el calor que se desvanecía demasiado rápido. Mientras el veterinario se apartaba para darle tiempo, la mente de Luke se desvió sin ser invitada hacia el pasado. Los recuerdos afloraron como olas que rompen contra una orilla que él no estaba dispuesto a abandonar. Recordaba el primer día que conoció a Rex en la academia canina. El perro había sido un cachorro salvaje y desconfiado de 2 años, con cicatrices en el hocico y más carácter que obediencia. La mayoría de los entrenadores lo evitaban. Algunos incluso sugirieron que era imposible de entrenar. Pero Luke vio algo más. Fuego, inteligencia, potencial. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Rex gruñó suavemente. Pero no se trataba de agresión. Fue un desafío. «Yo me lo llevo», había dicho Luke sin dudarlo. Todos pensaban que estaba loco. Entrenar a Rex no fue fácil. Se negaba a obedecer órdenes, ignoraba las golosinas y ponía a prueba los límites a diario. Pero Luke no se rindió. Pasaba las noches sentado junto a la caseta de Rex, hablándole, ganándose su confianza poco a poco. No fue hasta la 3ª semana, después de una noche de tormenta, que Rex finalmente apoyó la cabeza en la rodilla de Luke. Esa noche se convirtieron en socios. Y entonces llegó la misión que selló su vínculo para siempre. Luke aún podía sentir el calor de aquel almacén en llamas, el crujir de las paredes, el humo asfixiante. Estaba persiguiendo a un sospechoso cuando una viga que se derrumbó lo dejó atrapado en el interior. Desorientado y con dificultades para respirar, pensó que todo había terminado. Entonces, a través del humo, lo oyó. Un ladrido feroz, agudo y decidido. Rex, haciendo caso omiso de las llamas, se abalanzó sobre él, mordiendo el chaleco de Luke y arrastrándolo centímetro a centímetro hacia la salida. El perro no se rindió, ni siquiera cuando el suelo le quemaba las patas o cuando los escombros que caían le rozaban la espalda. Tiró con todas sus fuerzas hasta que cayeron al frío aire de la noche. Luke había abrazado a Rex, llorando de alivio. «Me salvaste la vida», susurró. Desde ese momento, se volvieron inseparables. Rex continuó deteniendo a sospechosos armados, encontrando niños desaparecidos y protegiendo a los agentes con una valentía que acaparó los titulares. Pero a Luke nunca le importaron los elogios.
Lo que importaba era el perro que dormía junto a su cama, que le daba un suave empujón con el hocico en la mano después de noches llenas de pesadillas, que lo entendía de una manera que ningún ser humano jamás lo había hecho. Y ahora aquel mismo perro yacía frente a él, débil y asustado. Luke parpadeó para contener las lágrimas mientras el recuerdo se desvanecía y el presente regresaba con un peso aplastante. Bajó la mirada hacia Rex, cuya respiración se había vuelto más superficial. «Hemos pasado por un infierno y hemos vuelto», susurró Luke. «Nunca te rendiste conmigo. Ni una sola vez». Rex se removió ligeramente al oír su voz, como si también lo recordara todo. Luke apoyó su frente contra la de Rex. «Yo tampoco me doy por vencido contigo. Ni ahora, ni nunca». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sintió como el miedo le arañaba el pecho. Porque esta era la única batalla que Rex podría no ganar. El Dr. Hayes permaneció en silencio durante varios segundos, dándole a Luke espacio para respirar, para pensar, para desahogarse. Pero el tiempo se agotaba, y todos en la sala lo sentían. La respiración de Rex ya no era constante. Cada inhalación venía acompañada de un leve suspiro, cada exhalación de un temblor que le oprimía el corazón a Luke. El monitor que tenía al lado parpadeaba de forma intermitente, sonando más como una cuenta atrás que como un dispositivo médico. Finalmente, la doctora Hayes se acercó, con voz suave pero firme. «Luke, tenemos que hablar». No levantó la vista. Su mano permaneció sobre la pata de Rex, acariciando el pelaje con movimientos lentos y temblorosos. «Sus órganos están fallando», continuó ella con suavidad. «Le hemos dado todos los medicamentos, todos los refuerzos de oxígeno, todos los analgésicos que hemos podido. Su cuerpo ya no responde. Está sufriendo y está cansado». Luke cerró los ojos con fuerza. Aquellas palabras fueron como puñales que él ya sabía que iban a llegar, pero oírlas en voz alta destrozó algo en su interior. «Tiene que haber algo más», susurró. «Cualquier cosa». La doctora Hayes negó con la cabeza con una empatía desgarradora. «Si existiera, lo haría. Sabes que lo haría». Sharp apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Daniel tragó saliva con dificultad, su garganta se contraía mientras intentaba no derrumbarse de nuevo. Todos en esa habitación querían a Rex. Todos habían sido salvados por él, protegidos por él, confiaban en él con sus vidas. Su pérdida fue como perder a un compañero. Las yemas de los dedos de Luke temblaron mientras acariciaba la oreja de Rex. «Amigo, lo siento mucho». Rex entreabrió los ojos y dejó escapar un débil suspiro, apoyando la cabeza en la mano de Luke. Incluso con dolor, lo consolaba, tal como siempre lo había hecho. El Dr. Hayes retrocedió y preparó la pequeña bandeja de metal. El tintineo de los instrumentos resonaba en la silenciosa sala. Se puso la inyección lentamente, con las manos firmes, pero con los ojos llenos de tristeza. «Cuando estés lista», susurró, colocando la jeringa con cuidado a su lado. Luke sintió que el pecho se le encogía. «Cuando estés listo». Pero, ¿cuándo podría alguien estar preparado para perder a la única persona que había permanecido a su lado en todas las tormentas? Se inclinó más cerca, apoyando su frente contra la de Rex. «Has cumplido con tu deber», murmuró Luke con voz temblorosa. «Me salvaste. Salvaste a muchísimas personas. Fuiste valiente todos los días. Si este es tu momento», su respiración se entrecortó. «Me quedaré contigo. No te dejaré ir sola». Rex volvió a levantar la pata, apoyándola débilmente sobre la muñeca de Luke. Mientras Luke reprimía las lágrimas, el Dr. Hayes tomó la jeringa. Completamente ajeno a que algo estaba a punto de suceder que lo detendría todo. La doctora Hayes levantó la jeringa con la mano firme, pero con la respiración entrecortada. La habitación se sentía insoportablemente silenciosa, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Luke rodeó a Rex con ambos brazos, susurrándole suavemente al oído. Sharp y Daniel se agacharon la cabeza, incapaces de mirar, pero incapaces de marcharse. Se sentía como el momento final, una despedida que nadie quería, pero para la que todos se estaban preparando. Pero justo cuando el Dr. Hayes dio un paso al frente, sucedió algo inesperado. El cuerpo de Rex se sacudió. Un leve tic, apenas perceptible,
pero lo suficientemente fuerte como para abrirle los ojos a Luke de golpe. Al principio, Luke pensó que era solo un reflejo, el último destello de un cuerpo moribundo. Pero entonces las orejas de Rex se crisparon. Su pata se movió. Su respiración cambió. No más fuerte, sino diferente, como si su cuerpo hubiera reaccionado repentinamente a algo en su interior. El Dr. Hayes se quedó paralizado a mitad de camino. «Espera», susurró ella. Luke se echó ligeramente hacia atrás, observando a Rex con confusión y una esperanza desesperada. «Rex, amigo». El monitor emitió un pitido. No es un ritmo constante, sino un pico repentino seguido de una serie irregular de pulsaciones. No es una recuperación, pero tampoco un colapso definitivo. Algo en su cuerpo estaba reaccionando. Algo se resistía. La doctora Hayes bajó la jeringa, dejando que su instinto médico se impusiera a su tristeza. Se acercó rápidamente a Rex, revisándole las encías, el pulso y las pupilas. Frunció el ceño. «Esta no es una reacción normal en la fase final», murmuró. «Sus constantes vitales no deberían fluctuar así». Sharp se acercó. «¿Qué significa eso?» «Aún no lo sé», admitió. «Pero eso significa que no podemos continuar. No hasta que entienda lo que está pasando». El corazón de Luke latía con fuerza. «¿Estás diciendo que podría no estar muriendo?» «Lo que digo es que algo no concuerda con una insuficiencia orgánica», corrigió con suavidad. «Hay un detonante. Algo en su interior provoca estas reacciones. Algo que podríamos haber pasado por alto». Rex dejó escapar un gemido bajo y forzado, y se movió de nuevo, presionando su cabeza con más fuerza contra el pecho de Luke. Su pata temblaba violentamente, casi como si estuviera luchando contra algo invisible. Luke lo tranquilizó, murmurándole palabras de aliento, pero su mente iba a 1000 por hora. Si Rex hubiera estado a punto de morir, no habría tenido este tipo de respuesta neurológica. No reaccionaría de forma tan brusca a los estímulos. El Dr. Hayes ajustó rápidamente el monitor, observando cómo los números saltaban de forma impredecible. «Su corazón no se está apagando», dijo, con los ojos muy abiertos. «Está reaccionando. Está reaccionando al dolor, a la presión o a algo extraño». A Luke se le revolvió el estómago. Un pensamiento escalofriante se apoderó de su mente, uno que no había considerado hasta ese preciso momento. «¿Y si no está enfermo?», susurró. El Dr. Hayes levantó la vista lentamente. La jeringa había quedado olvidada sobre la mesa. «¿Y si?» Luke continuó, con la voz temblorosa. «Está herido y todavía no hemos encontrado la solución». Y con esa simple pregunta, toda la sala se estremeció, porque dejar ir a Rex de repente ya no parecía un acto de misericordia. Sentían que casi habían cometido un error terrible. En el momento en que Luke mencionó esa posibilidad, el ambiente dentro de la clínica cambió por completo. Se produjo un cambio de peso. Se encendió una chispa. La esperanza flaqueó. Frágil pero real. El Dr. Hayes dejó inmediatamente la jeringa a un lado y se inclinó sobre Rex. Su expresión pasó de la tristeza a una concentración clínica. Colocó suavemente el estetoscopio contra su caja torácica, escuchando con atención. Rex se estremeció, no por debilidad, sino por dolor. Un tirón repentino, brusco e involuntario recorrió sus músculos como nunca antes habían visto. Luke sintió como el cuerpo de Rex se tensaba bajo sus manos. «Tranquilo, amigo», susurró. Pero incluso él podía sentir la diferencia. No se trataba del lento declive de un perro moribundo. Esto fue una reacción a algo más profundo. La doctora Hayes ajustó su posición, presionando suavemente a lo largo del abdomen de Rex. Una vez más, Rex se estremeció con más fuerza. Sus orejas se aplanaron y un sonido sordo de vino escapó de su garganta. El corazón de Luke latía más rápido con cada movimiento. «Eso no es una insuficiencia orgánica», murmuró la doctora Hayes, casi para sí misma. «Eso es dolor localizado. Algo está presionando un nervio o se está moviendo internamente». «¿Podría ser una infección?», Daniels preguntó desde el fondo de la sala, con voz cautelosa y esperanzada. «No», respondió rápidamente.
Las infecciones no provocan espasmos neurológicos repentinos como este. Y los análisis de sangre que le hicieron ayer no mostraron signos de sepsis grave. Ella presionó suavemente contra las costillas de Rex. Todo el cuerpo de Rex se tensó, su respiración se entrecortó bruscamente. Luke tragó saliva. ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y entró un hombre alto con uniforme médico. Un veterinario especialista que se encontraba de visita en la clínica para recibir formación quirúrgica. Dr. Patel. Miró primero el monitor, luego a Rex y después a Luke, que estaba arrodillado a su lado. ¿Qué está sucediendo?, preguntó, dando un paso al frente. Estuvo a punto de ser sometido a la eutanasia, dijo rápidamente el Dr. Hayes. Pero está mostrando respuestas anormales al dolor, algo que podríamos haber pasado por alto. El Dr. Patel se arrodilló junto a Rex, moviendo las manos con precisión experta. Palpó el costado de Rex a lo largo de las costillas, bajando hacia el flanco. Cuando llegó a cierto punto, Rex dio un grito agudo y repentino que hizo que a Luke se le revolviera el estómago. «Ahí», murmuró el Dr. Patel. «Eso no es una insuficiencia orgánica sistémica. Eso es un trauma focal». Luke sintió cómo cambiaba el aire. «Traumatismo, como en una lesión». «Una profunda», dijo Patel. «Algo interno. Podría tratarse de una rotura. Podría ser un objeto extraño. Pero no se rinde. Está reaccionando. Su cuerpo está tratando de decirnos algo». Rex se estremeció contra Luke, y su respiración se aceleró. Luke, instintivamente, lo rodeó con un brazo para estabilizarlo. «¿Por qué no nos dimos cuenta antes?», susurró. La doctora Hayes negó con la cabeza. «Porque sus síntomas imitaban un colapso orgánico total y él es un perro de trabajo. Él oculta el dolor. Él lo supera. Probablemente lleva así varios días». El Dr. Patel se puso de pie. «Necesitamos imágenes de inmediato. Radiografías, tal vez ecografía. Si hay algo dentro de él, tenemos que encontrarlo antes de que lo mate». El pulso de Luke retumbaba en sus oídos. Rex no se estaba muriendo por causas naturales. Algo en su interior lo estaba matando, y estaban a punto de descubrir qué era. La clínica pasó de ser una tranquila sala de duelo a una frenética carrera contrarreloj. El Dr. Patel hizo una señal a los técnicos, y en cuestión de segundos, trajeron la máquina de rayos X portátil. Luke ayudó a levantar a Rex con cuidado y lo colocó sobre la mesa acolchada, susurrándole palabras de tranquilidad con cada movimiento. Rex gimió, su cuerpo temblaba, pero no se resistió. Confiaba plenamente en Luke, incluso en el dolor. «Sujételo con firmeza», ordenó el Dr. Patel. Luke se colocó junto a la cabeza de Rex, sosteniéndola suavemente mientras los técnicos preparaban la máquina. La habitación se oscureció. Un zumbido sordo llenaba el aire. La primera radiografía apareció brillante, nítida y rápida. Rex se estremeció, no por la luz, sino por la presión de ser movido. «Tómese otro», dijo el Dr. Hayes. «Ángulo inferior. Concéntrese en la caja torácica». Un segundo destello. Las manos de Luke se apretaron alrededor del pelaje de Rex. La espera fue insoportable. Los segundos se extendieron como horas. Los técnicos se apresuraron a cargar las imágenes escaneadas en el monitor. Sus dedos se movían rápidamente, sus ojos estaban muy abiertos, llenos de anticipación y temor. La pantalla parpadeó y todos se inclinaron hacia adelante. Y entonces, ¿qué es eso? Daniels respiró. La habitación quedó en silencio. En la radiografía, entre el pálido contorno de las costillas y los órganos, algo oscuro y antinatural les devolvía el brillo. Una pequeña forma metálica alojada profundamente entre las costillas, peligrosamente cerca de órganos vitales. No era hueso. No era papel higiénico. No debería haber estado ahí. El Dr. Patel hizo zoom, con la mandíbula tensa. «Eso es un objeto extraño». Luke sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Objeto extraño? ¿Te refieres a un fragmento?», Patel dijo, metálico, afilado, y se ha estado moviendo dentro de él. Probablemente cada respiración lo movía. Por eso sus constantes vitales estaban fallando. Ni enfermedad, ni vejez.
Sharp se acercó, mirando la imagen como si intentara encontrarle sentido a lo imposible. ¿Cuánto tiempo podría permanecer oculto algo así? El doctor Hayes respondió en un susurro. ¿Días? ¿Semanas? ¿Quizás más tiempo? Un perro como Rex no mostraba dolor hasta que ya no podía ocultarlo. Luke sintió que una náusea le revolvía el estómago. Así que ha estado luchando solo contra esto y esforzándose al máximo en las misiones, el entrenamiento, todo, añadió Patel, hasta que su cuerpo ya no pudo compensarlo. El fragmento se encuentra alojado cerca de una arteria principal. Si vuelve a cambiar, no terminó la frase. El final tácito heló la sangre de todos los presentes en la sala. Luke miraba fijamente el monitor, con la respiración entrecortada. Rex había salvado incontables vidas mientras esa cosa estaba dentro de él, cortando silenciosamente, presionando, envenenando su fuerza día tras día. Y el perro leal nunca disminuyó la velocidad, nunca se quejó, nunca dejó que Luke viera el dolor. Nunca iba a morir, susurró Luke. Resultó gravemente herido, dijo Patel. Pero si actuamos ahora, podríamos salvarlo. No será fácil y es arriesgado. Luke miró a Rex. El pastor alemán alzó sus ojos cansados hacia él, confiando, suplicando, luchando. Rex no estaba dispuesto a rendirse. Y Lucas tampoco. A medida que asimilaba la realidad, Rex no se estaba muriendo por causas naturales, sino por una herida oculta. Luke sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un fragmento de metal se había alojado dentro de su pareja. Y Rex nunca lo había demostrado, nunca gimió, nunca disminuyó el ritmo, nunca dejó que nadie sospechara que estaba sangrando por dentro. Y de repente, un recuerdo golpeó a Luke con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en la mesa de rayos X para no caerse. Fue 2 semanas antes. Una noche lluviosa, una llamada frenética de la central de emergencias, un niño secuestrado y llevado a una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Rex y Luke fueron los primeros en llegar al lugar. El edificio estaba oscuro, en ruinas y derrumbándose por secciones. La trampa perfecta. Luke recordaba a Rex abriéndose paso entre las sombras, con la nariz gacha y el cuerpo tenso. Estaban a mitad del segundo piso cuando un hombre enmascarado saltó de detrás de un pilar oxidado, blandiendo un tubo de metal. Luke apenas tuvo tiempo de reaccionar. Rex lo hizo. Se abalanzó, interceptando el golpe y desequilibrando al atacante. Luke derribó al hombre al suelo y lo inmovilizó rápidamente. Pero algo había sucedido en esos pocos segundos. La tubería había caído al suelo con un crujido metálico. Rex tropezó ligeramente, pero se recuperó y continuó la persecución hacia la voz del niño. En aquel momento, Luke no le dio importancia. Rex siempre se sacudía las cosas. Así era él. Una misión implacable e imparable ante todo. Pero ahora Luke volvió a ver el momento a cámara lenta. El fuerte estruendo, el breve tambaleo de Rex, la forma en que después apretó su cuerpo protectoramente contra Luke como si lo protegiera de una amenaza que solo él percibía. «Luke», preguntó el doctor Hayes en voz baja, al notar el cambio en su expresión. «¿Qué estás recordando?» Tragó saliva con dificultad. Se produjo un incidente durante un rescate. Alguien nos atacó con un tubo de metal. Rex recibió el golpe en lugar de mí. Los ojos del doctor Patel se abrieron ligeramente. Eso podría ser todo. Un fragmento podría haberse desprendido al impactar contra su cuerpo y haberse alojado en su interior sin dejar una herida externa evidente. Luke pasó una mano temblorosa por el costado de Rex. Él siguió trabajando. Siguió la pista del niño. Él redujo al sospechoso. Él nunca mostró dolor. Ni una sola vez, murmuró Sharp desde la esquina. Él te salvó, Luke. Luke cerró los ojos. Rex lo había salvado innumerables veces antes. Pero esto era diferente. Esta lesión no era solo una herida. Fue un sacrificio. Una lucha silenciosa y oculta que Rex soportó solo para que Luke pudiera vivir. Así se podría rescatar a un niño. Así, la misión podría tener éxito. El doctor Hayes colocó suavemente una mano sobre el hombro de Luke. No quería que lo supieras. Siguió adelante hasta que su cuerpo no pudo más. Eso es lo que hacen los perros de trabajo. Amaban con demasiada intensidad.
A Luke se le hizo un nudo en la garganta. No debería haber tenido que sufrir solo. Rex dejó escapar un suspiro suave y cansado, apoyando la cabeza contra el brazo de Luke. Lucas lo entendió. Rex no se había despedido antes. Él había estado pidiendo ayuda. Y Luke se lo daría sin importar el costo. En el momento en que el Dr. Patel confirmó que el fragmento aún podía extraerse, la clínica se puso en marcha de inmediato. El silencio desolador que había llenado la habitación minutos antes fue reemplazado por pasos apresurados, órdenes secas y el rápido crujido de los preparativos quirúrgicos. Lo que había sido una habitación de luto se había transformado en un campo de batalla, uno donde Rex todavía tenía una oportunidad de luchar. «Preparen el quirófano», ordenó el Dr. Patel. «Vamos a entrar inmediatamente». Luke sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. La esperanza era peligrosa. Él lo sabía, pero también era lo único que lo mantenía en pie. Permaneció junto a Rex mientras los técnicos subían con cuidado al perro a una camilla. Rex gimió suavemente, pero sus ojos, aunque nublados, se clavaron en los de Luke con silenciosa determinación. «Lo vas a lograr», susurró Luke, acariciando con una mano temblorosa el pelaje de Rex. «Estoy aquí mismo. No me voy a ir a ninguna parte». Sharp y Daniels despejaron el pasillo, apartando a los oficiales mientras el equipo quirúrgico trasladaba rápidamente a Rex hacia el quirófano. Cada paso resonaba con urgencia. Cada segundo contaba. Si el fragmento se desplazara tan solo 1 milímetro, podría perforar una arteria principal. Al entrar en el luminoso y aséptico pasillo que conducía a la sala O, el Dr. Hayes aminoró el paso junto a Luke. «Haremos todo lo que podamos», dijo ella con dulzura. «Pero esta cirugía es arriesgada. Sus constantes vitales son inestables y el fragmento está alojado profundamente». Luke asintió, aunque el miedo le oprimía el pecho hasta el punto de que respirar le resultaba imposible. «Sobrevivió a cosas peores», susurró. «Sobrevivió al fuego, a los cuchillos y a las balas. No se rendirá ahora». Dentro del área de preparación ofensiva, el equipo entró en acción. Las máquinas emitieron pitidos, los monitores se iluminaron y las bandejas estériles encajaron en su sitio con un clic. Rex estaba conectado a vías intravenosas, oxígeno y monitores cardíacos. Su respiración era entrecortada e irregular, cada inhalación más frágil que la anterior. El Dr. Patel echó un vistazo al monitor, con el rostro tenso. «Estamos perdiendo el tiempo». Rex tembló y de repente se quedó inmóvil. No estaba flácido, sino extrañamente inmóvil, como si conservara hasta la última gota de fuerza para la batalla que se avecinaba. Luke se inclinó y apoyó suavemente su frente contra la de Rex. «Pelea, amigo», susurró. «Por favor, luchen». Una enfermera tocó el brazo de Luke. «Tenemos que acogerlo ya». Luke vaciló, con los dedos aún enredados en el pelaje de Rex. Dejar ir le parecía imposible, pero se obligó a dar un paso atrás porque esta era la única oportunidad de Rex. Las puertas del quirófano se abrieron de golpe. Rex fue llevado adentro en silla de ruedas. Luke observó hasta que las puertas se cerraron, dejando a su compañero tras ellas. Y entonces, por primera vez en su carrera, el oficial Luke Carter se encontró rezando. No por justicia, no por seguridad, sino por la vida de la única alma que nunca se había separado de su lado. La sala de espera estaba más fría que cualquier invierno que Luke hubiera vivido haciendo guardia. Caminaba de un lado a otro sin cesar, deteniéndose solo para contemplar la luz roja del quirófano que brillaba sobre las puertas dobles. Sharp y Daniel estaban sentados cerca, en silencio, pálidos, con sus uniformes aún polvorientos por la prisa con la que habían ido a la clínica. El tiempo transcurría con una lentitud exasperante, cada minuto se hacía eterno como una hora. Tras esas puertas, Rex luchaba por su vida. Luke se pasó la mano por el pelo, con la frustración y el miedo retorciéndose en su interior. Se había enfrentado a sospechosos armados, situaciones de vida o muerte, explosiones, pero nada se comparaba con la impotencia de estar parado fuera de una habitación donde alguien a quien amaba podría morir sin él. Una alarma repentina sonó desde detrás de las puertas O. Luke se quedó paralizado. Otra alarma, luego gritos ahogados. Sharp se puso de pie de un salto. ¿Eso es? Antes de que pudiera terminar, la doctora Haas irrumpió por la puerta, con la máscara bajada y los ojos muy abiertos,
reflejando urgencia. Se le cayó el alma a los pies, dijo ella. Estamos trabajando en él ahora mismo. El pecho de Luke se hundió. ¿Abandonó? ¿Qué significa eso? Según ella, su corazón dejó de latir por un instante. Pero el doctor Patel está realizando una estimulación manual. Están intentando traerlo de vuelta. Luke retrocedió tambaleándose, con la respiración entrecortada. Rex, su compañero, su hermano, se estaba desvaneciendo dentro de esa habitación. Apoyó una mano contra la pared para mantener el equilibrio. Los recuerdos lo inundaron. Rex correteando por los campos de entrenamiento. Rex lo está sacando del fuego. Rex se acurrucaba a su lado en las noches en que volvían las pesadillas. No podía perderlo. Así no. No después de haber llegado tan lejos. Los minutos transcurrieron en un silencio angustioso. Luke apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Susurró oraciones que no había pronunciado desde su infancia. De repente, las alarmas dentro de la O cambiaron de tono. No frenético, constante, rítmico. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez salió el doctor Patel. El sudor le perlaba la frente y su bata quirúrgica estaba manchada. Pero sus ojos reflejaban algo nuevo. Algo que Luke no se había permitido sentir. Espero que lo hayamos recuperado, dijo Patel sin aliento. Su corazón volvió a latir. Las rodillas de Luke casi cedieron. Él sobrevivió. Está peleando, corrigió Patel. Estuvo cerca. Demasiado cerca. Pero cuando estimulamos su corazón, respondió con más fuerza de la esperada. Aún no está fuera de peligro, pero no se rinde. Sharp exhaló temblorosamente. Daniel se sentó, con la cabeza entre las manos, abrumado por el alivio. Luke tragó saliva con dificultad. Ese es Rex, susurró. Él siempre pelea. Patel asintió. Continuaremos con la cirugía, pero quiero que sepa esto. Tu perro no está sobreviviendo por nuestra culpa. Sobrevive porque se niega a parar. Las puertas volvieron a cerrarse. La batalla no había terminado. Pero por primera vez en horas, Rex había contraatacado. Aún no había terminado de luchar. Aún no. Las horas pasaban lentamente como años. El personal del hospital atenuó las luces de la sala de espera, indicando que el horario de visitas había terminado oficialmente, pero nadie se atrevió a pedirle a Luke que se marchara. Se sentó rígidamente en una de las sillas de plástico, con la mirada fija en las puertas del quirófano como si con solo mirarlas fijamente pudiera lograr que se abrieran. Sharp y Daniel se quedaron todo el tiempo que pudieron, ofreciendo apoyo discreto, pero finalmente sus turnos los llamaron de vuelta. Luke apenas se dio cuenta de que se iban. No podía moverse. No podía pensar en nada más que en el perro que estaba detrás de esas puertas. Una enfermera se acercó con suavidad y le ofreció agua. Le dio las gracias, pero la taza permaneció intacta en sus manos. Su mente repasaba cada instante de los últimos 12 años, cada misión, cada rescate, cada vez que Rex había superado obstáculos imposibles para proteger a los demás, y cada vez que Luke le había prometido que siempre cuidaría de la cambio. ¿Le había fallado? El pensamiento lo atormentó hasta que apenas pudo respirar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se abrieron las puertas del quirófano. El doctor Patel salió, con el cansancio reflejado en su rostro. Luke se puso de pie de un salto. Superó el procedimiento, dijo Patel con suavidad. Retiramos el fragmento de metal. Estaba incrustado más profundamente de lo que pensábamos, pero pudimos extraerlo sin romper la arteria. Luke se apoyó contra la pared, sintiendo como el alivio lo invadía como una ola. ¿Puedo verlo? Patel asintió. Está sedado, su estado sigue siendo crítico, pero Luke está vivo y está luchando. Luke siguió al médico por un pasillo silencioso hasta la sala de recuperación. El pitido constante de un monitor cardíaco llenaba el espacio, lento, frágil, pero constante. Rex yacía sobre una colchoneta acolchada, vendado y conectado a vías intravenosas, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales pero rítmicas. Luke se arrodilló junto a él. Por primera vez en toda la noche, las lágrimas cayeron libremente. «Hola»,
Amigo, susurró, rozando suavemente la oreja de Rex. Estoy aquí. Te dije que no iba a ir a ninguna parte. El pastor alemán no despertó, pero su pata se movió levemente, casi instintivamente, extendiéndose hacia la voz familiar. Luke deslizó la mano por debajo, sujetándola con cuidado. La enfermera atenuó las luces. Descansa un poco, murmuró. Te necesitará cuando despierte. Pero Luke negó con la cabeza. Me quedo. Se dejó caer al suelo, apoyándose en la camilla de recuperación de Rex. Pasaron las horas. La clínica quedó en silencio. El personal iba y venía, pero Luke no se movió. Escuchaba cada pitido del monitor, cada respiración que daba Rex. Cerca del amanecer, el cansancio finalmente le cerró los párpados. Apoyó la cabeza ligeramente contra el costado de Rex, con la mano aún agarrando la pata del perro. Y allí, en el silencio de la noche, el hombre y el perro lucharon juntos por sobrevivir. Uno sobrevivió, el otro se negó a marcharse. Los primeros rayos de luz matutina se colaron por las persianas, proyectando suaves franjas sobre el suelo estéril. Luke se despertó sobresaltado, rígido por haber dormido sentado en la cama de recuperación de Rex. Su mano seguía aferrada a la pata de Rex, con los dedos entumecidos, pero sin querer soltarla. El pitido constante del monitor cardíaco rompía el silencio. Una frágil sinfonía a la que Luke se aferraba. Parpadeó para despejarse el sueño y miró a Rex. Quieto, silencioso, pacífico, pero respirando. Solo eso le dio fuerzas a Luke. Una enfermera entró sigilosamente para revisar las vías intravenosas. Ella sonrió dulcemente al ver a Luke. Deberías descansar en una silla adecuada, susurró. Estoy bien, murmuró Luke, sin apartar la vista de Rex. Entonces, tan pequeño que al principio pensó que lo había imaginado, la oreja de Rex se movió. Luke se quedó paralizado. La enfermera se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. ¿Viste eso? La oreja de Rex se movió de nuevo, seguida de un leve movimiento de su pata. El corazón de Luke se golpeó contra sus costillas. Se inclinó más cerca, apenas respirando. Rex. Hola, amigo. Estoy aquí. Susurró, con la voz temblorosa, lenta y dolorosamente. Los párpados de Rex temblaron. Una vez, dos veces, y luego abrieron solo una pequeña rendija al principio, un débil y borroso destello marrón que se asomaba, pero fue suficiente para destrozar a Luke por completo. Así se le escapó, cruda y desenfrenada. Le acarició la cara a Rex con ambas manos, con cuidado de no mover las vendas. Eso es todo, muchacho, susurró Luke, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Estás bien? Lo lograste. Estoy aquí mismo. Rex parpadeó lentamente, mientras sus pupilas se adaptaban a la luz. Su mirada se perdió por un instante, sin enfocar, y luego encontró lentamente el rostro de Luke. El reconocimiento fue fugaz, suave, frágil, pero inconfundiblemente presente. El pastor alemán levantó débilmente la cabeza un par de centímetros antes de volver a caer sobre la alfombra. Luke lo estabilizó de inmediato. Tranquilo, tranquilo, murmuró Luke. No tienes que levantarte. Solo descansa. La respiración de Rex se aceleró, y por un momento Luke temió que fuera dolor. Pero entonces lo vio. El leve movimiento de la cola de Rex, apenas perceptible bajo la manta. Un gesto sencillo, pero cargado de más emoción de la que las palabras podrían expresar. Está respondiendo, dijo la enfermera, sonriendo con alivio. Él sabe que estás aquí. Luke apoyó suavemente su frente contra la de Rex. Nunca me fui, susurró. Y nunca lo haré. Rex dejó escapar un suave gemido ronco, mitad llanto, mitad saludo. Sus ojos brillaban como si contuvieran lágrimas. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Luke se permitió respirar profundamente. Rex no solo estaba vivo. Él iba a regresar. El despertar de Rex produjo una oleada de alivio tan poderosa que dejó a Luke sin aliento. Las enfermeras entraban y salían de la habitación con energía renovada, revisando los monitores, ajustando los líquidos y hablando en voz baja como para no perturbar el milagro que reposaba en la colchoneta de recuperación. Rex distaba mucho de ser estable. Pero cada pequeña mejora se sentía como algo monumental.
Su ritmo cardíaco se estabilizó. Su respiración se hizo más profunda. Sus ojos permanecían abiertos durante más tiempo cada vez que Luke le hablaba. Pero junto con el alivio surgieron nuevas preguntas. Esa misma tarde, el Dr. Patel regresó con una bolsa sellada que contenía pruebas. En su interior yacía el objeto que habían extraído del cuerpo de Rex, un fragmento metálico dentado del tamaño aproximado de un trozo de bala. El pulso de Luke se aceleró. Esto no fue casualidad, dijo Patel en voz baja, indicándole a Luke que saliera de la habitación. Examinamos el fragmento con más detenimiento. No son escombros de un edificio ni una tubería oxidada. Esto proviene de un proyectil. Luke frunció el ceño. ¿Una bala? Patel asintió. No es una bala entera, solo un fragmento, pero sin duda proviene de un arma de fuego. El pasillo pareció de repente más pequeño, el aire más denso. Luke repasó mentalmente el incidente de la fábrica, con cada detalle ahora más nítido. El atacante blandió un tubo, pero no se vio ningún arma. No se había disparado ningún tiro. Y sin embargo, eso no tiene sentido, dijo Luke. No se oyeron disparos durante esa llamada. La expresión de Patel se ensombreció. Entonces, la lesión puede haber ocurrido antes o en otro lugar, posiblemente sin que usted se diera cuenta. Un escalofrío recorrió la espalda de Luke. Rex ya había sufrido golpes antes, pero siguió adelante, trabajando y salvando vidas. Miró por la ventana a su compañero, que descansaba plácidamente dentro de la habitación, con la respiración pausada pero agitada. El Dr. Hayes se unió a ellos. Su voz se apagó. También encontramos leves cicatrices en el tejido cerca de la herida. Quienquiera que le haya disparado, no fue recientemente. Rex lleva esto consigo desde hace un tiempo. Luke sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nunca mostró dolor. Algunos perros no, dijo Hayes en voz baja. Especialmente los perros policía. Protegen hasta su último aliento, a veces incluso más allá de la razón. Luke se llevó una mano a la frente mientras una aterradora comprensión se apoderaba de él. Si Rex recibió un disparo y lo mantuvo oculto, ¿la bala iba dirigida a él? Rex siempre se había interpuesto entre Luke y el peligro de forma instintiva y sin miedo. El atacante de la fábrica no había sido la única amenaza en su sector laboral. Y en algún lugar, en algún momento, Luke no se había dado cuenta. Rex había recibido una bala destinada a su oficial y había seguido trabajando como si nada hubiera pasado. A Luke se le apretó un nudo en el pecho. No solo miedo, sino ira. Alguien había intentado hacerle daño a su pareja, tal vez incluso a él mismo. Dentro de la habitación, Rex se movió, abriendo los ojos lo suficiente como para encontrar a Luke. Luke volvió a entrar y se arrodilló a su lado. «Te lo prometo», susurró, con la voz cargada de emoción. «Voy a averiguar quién hizo esto». Rex parpadeó lentamente, confiando plenamente en él. La lucha por salvar a Rex estaba llegando a su fin. Pero una nueva batalla, una que Luke jamás esperó, apenas estaba comenzando. 2 días después, las puertas de la clínica se abrieron y Luke salió al fresco aire de la tarde con Rex a su lado. No lo llevaron en brazos ni lo sacaron en camilla, sino que caminó por sus propias patas. Lentamente, se apoyó con cuidado en Luke cuando éste tropezó, pero siguió caminando. El simple hecho de verlo casi hizo que Luke volviera a llorar. Los agentes que se habían congregado en el exterior estallaron en aplausos. Algunos silbaban, otros se secaban las lágrimas. Rex hizo una pausa, meneando suavemente la cola al ver los rostros familiares. Sus vendajes seguían bien ajustados alrededor de su costado, y cada paso era deliberado, pero la determinación en su andar era inconfundible. Parecía un guerrero que regresa de la batalla, marcado por las cicatrices, exhausto, pero ileso. Luke se arrodilló junto a él en el estacionamiento. «Mírate», murmuró, pasando una mano por la cabeza de Rex. «Sigue en pie, sigue demostrando que todos se equivocan». Rex se dio un codazo en el pecho, dejando escapar un suave resoplido que hizo reír a Luke por primera vez en días. Condujeron a casa con las ventanillas ligeramente abiertas, dejando que el aire cálido entrara en el coche. Rex estaba tumbado en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la chaqueta de Luke. Cada pocos minutos, Luke miraba por el espejo retrovisor solo para asegurarse de que Rex seguía respirando,
seguía despierto, seguía con él. Cada vez, Rex le devolvía la mirada con un parpadeo firme y confiado. Cuando llegaron a casa de Luke, Rex dudó en la puerta principal, casi como si no estuviera seguro de merecer volver a casa después de todo lo que había soportado. Luke se agachó y lo rodeó con un brazo. «Esta es tu casa», susurró. «Siempre ha sido así». Por dentro, la casa se sentía diferente. Más silenciosos, más pesados por el peso de todo lo que habían vivido. Rex se movía lentamente por cada habitación, olfateando rincones conocidos, revisando sus juguetes, hasta que finalmente se instaló en su lugar favorito cerca del sofá de la sala. Luke se sentó a su lado, acariciándole el pelaje con movimientos largos y reconfortantes. «Deberías estar descansando», susurró Luke. Rex frotó su mano contra él. Pero por muy tranquilo que fuera el momento, la conversación con los veterinarios se repetía una y otra vez en la mente de Luke. El fragmento de metal, la cicatriz de bala, la posibilidad de que alguien hubiera atacado a Rex o a él. Alguien ahí fuera sabía lo que habían hecho. Alguien había disparado con la intención de matar. Luke miró a Rex, que ahora se estaba quedando dormido plácidamente. «Me salvaste», dijo en voz baja. «Pero no voy a dejar que esto quede así. Quien quiera que haya hecho esto, tendrá que responder por ello». La cola de Rex golpeó una vez, débil pero segura, como si lo entendiera. Luke se recostó en el sofá, exhausto, pero lleno de una determinación firme e inquebrantable. Rex había sobrevivido a lo imposible. Ahora le tocaba a Luke terminar la pelea. Juntos, comenzaban un nuevo capítulo, uno construido no sobre el miedo, sino sobre una lealtad inquebrantable y la promesa de justicia. Esta historia nos recuerda que la lealtad no es solo algo de lo que hablamos. Es algo con lo que convivimos. Rex nos enseñó que la verdadera devoción significa apoyar a quienes amas, incluso cuando nadie ve tu lucha. Y Lucas demostró que la verdadera fortaleza proviene de escuchar, prestar atención y negarse a abandonar a aquellos que dependen de nosotros. A veces, quienes nos protegen libran sus propias batallas en silencio. Y es nuestra responsabilidad darnos cuenta, preocuparnos y actuar antes de que sea demasiado tarde. Nos enseña que toda vida, humana o animal, tiene valor, propósito y una historia por la que vale la pena luchar. Y, sobre todo, nos demuestra que el amor, la lealtad y el coraje pueden cambiarlo todo, incluso en los momentos más oscuros. Si esta historia te ha conmovido, considera compartirla con alguien que ame a los animales. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y seguir con nosotros para más historias interesantes.